texto, hermano, estamos siguiendo todavía el tema el guiador. Es un tema extenso donde Jesucristo es el centro. Él fue enviado por el Padre con el solo propósito de proclamar las grandes verdades del cielo. Aquí en nuestro texto vamos a leer en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 2, el verso 6, nos dice a nosotros de esta manera nuestro texto para compartir en el día de hoy. Los hermanos que siguen este programa, vamos a leer nuestro texto. Seguimos hablando de este tema muy importante. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar leyendo este pasaje de la Escritura. Hemos estado ya hablando de hace ya en varias oportunidades hemos estado hablando del mismo tema, pero ampliando, observando la palabra, lo dicho del Señor Jesucristo. Y eso es fundamental, hermanos, porque Jesús fue enviado para guiarnos. O sea, podemos mencionar a través de la Escritura y también podemos asegurar de que la palabra en todo su contenido que se le fue revelado a Israel por medio de Moisés y también luego los acontecimientos, las manifestaciones de Dios, fue perdiendo genuinidad a través de los tiempos. Quiero decir, en la práctica, en medio del pueblo de Israel, en medio del pueblo de Dios en la antigüedad. Entonces, tan lejos se habían ido los israelitas, los hijos de la promesa, que tuvo que venir Cristo para volver, dice la palabra, con toda claridad. Por eso, hermano, nuestros grandes problemas espirituales pueden comenzar cuando comenzamos a dudar de la palabra. Si nosotros estamos siguiendo el camino del Evangelio y queremos lograr el propósito más grande, que es la salvación de nuestra alma, necesitamos confiar en la palabra escrita, en la palabra de Dios. Aunque hoy hay miles de argumentos, de estrategias que están intentando desestimar la palabra, dejar de lado, hacer que la humanidad, que el pueblo creyente en ella, desviemos nuestra mirada. Hay muchísimas herramientas que hoy se ve, se escucha en los medios, intentando que perdamos la fe en la palabra, que dejemos de confiar en Dios, que dejemos de seguir el camino de Dios. Sabemos que son los últimos tiempos que estamos viviendo, son tiempos difíciles, pero también tenemos que conocer lo que está aconteciendo, hermano, para que podamos permanecer, podamos persistir. Jesús dijo, el que perseverare también está relacionado con persistir en la palabra. Entonces, Cristo aparece en un tiempo quizás no esperado por el pueblo de Israel. Estamos hablando en esto, cuando observamos la palabra en estos temas que estamos desarrollando, estamos insistiendo que Israel estaba en oscuridad. La Biblia dice que primero fue enviado Juan para preparar el camino, porque la intención del cielo era hacer volver el corazón de los hijos al Padre o a Dios. Entonces, Cristo aparece en un momento de mucha tiniebla, de mucha oscuridad. Aparece en un momento de mucha necesidad, de mucha inmoralidad en Israel, donde lo único recurso espiritual que tenía el pueblo era el grupo
de líderes religiosos que manejaba al pueblo. Hermanos, entonces observamos la palabra que Cristo aparece porque era tiempo, el momento de Dios, y había una gran necesidad adentro del pueblo de Israel. Estaban lejos de Dios. Y esto lo demuestra. Por eso hemos venido observando momentos, tiempos, formas, herramientas utilizadas por Cristo para llegar al pueblo, para acercar al pueblo a Dios. Se hablaba la palabra adentro del templo, en los lugares de reunión, se leía la Escritura, pero realmente la dirección religiosa estaba con otros objetivos. Entonces Cristo aparece para guiar, por eso es nuestro texto central, y por eso continuamos con este tema, porque hay mucho por desgranar, aquí hay muchísimos temas para hablar, porque el centro es Cristo Jesús. El centro de nuestro mensaje debe ser y es Cristo Jesús, hermano, porque Él es el guiador, Él es el voluntario del cielo que se presentó y dijo: iré, anunciaré tu palabra a mis hermanos y te alabaré en medio de las congregaciones. Entonces nuestro texto principal allí, leemos Mateo 2:6, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Una de las profecías, hermano, que Dios habló a través del profeta Miqueas también, lo cual no se cumplió sobre el pueblo israelí, porque apacentar es dar de alimentar con el propósito de nutrir y de formar un pueblo grande. El propósito del Padre era que Cristo juntara a todo Israel e hiciera volver el corazón de ellos hacia Dios, hacia el Padre. Este era el propósito. Por eso digo que esta profecía no se cumplió, hermano, sino que una pequeña parte, un grupo muy pequeño, se unió al Evangelio, al mensaje de Cristo. Por eso, hermano, es que insistimos con los mensajes cristocéntricos. Cuando el Señor habla y Jesús comienza nuevamente a mencionar los mensajes del cielo, Cristo comienza a hablar los mensajes antiguos, pero desde la genuinidad. Y en algunos casos también Jesús contrarresta algunos mensajes, donde Él introduce los cambios necesarios que trae Él con su evangelio. Digo, hermano, porque también tenemos que observar los cambios que se produjeron a través del evangelio de Cristo. A esto le llamo reformas que se producen en el cielo y luego repercute sobre la tierra y se genera cambios también. Entonces la iglesia necesitamos observar también esos cambios. ¿Por qué el Señor tuvo que cambiar? ¿Por qué el Señor tuvo que introducir otras herramientas, otras formas, otras doctrinas? Pero también debemos de observar que Cristo cambia lo que realmente se necesitaba. En cuanto a la consagración, en cuanto a la santificación, Cristo profundiza y aclara los mensajes. Pero hay algunos cambios que estamos mencionando siempre en estos mensajes. El bautismo en las aguas, el amar al adversario, por ejemplo. Podemos encontrar en otros momentos donde Cristo también insiste con los mensajes antiguos, con los mensajes que Dios había dejado para su pueblo. Otros cambios. El día sábado, Cristo habló que Él era Señor del día sábado y que Él ya produce el cambio porque
Él es el Señor, según Mateo capítulo 12 demuestra con una señal evidente, lo cual no se podía practicar en el día de reposo. Pero Cristo como Señor, como dueño de su evangelio, de las buenas nuevas, Él trae e introduce esos cambios, porque era necesario. Cristo explicó, por ejemplo, esos días, por qué era necesario cambiar, porque ya el pueblo, porque ya los hijos de Israel no podían practicar por una necesidad laboral, por una necesidad económica. O sea, hay cambios donde Cristo es claro con los mensajes, donde la iglesia también se tiene que introducir, hermanos. Entonces, el Señor Jesús, hablando sobre su evangelio, por eso, hermanos, a través de los tiempos, ha aparecido guías espirituales. En algunos casos hemos mencionado algunos que trascienden o que han quedado trascendido en la historia de la humanidad. Hoy, por ejemplo, siglo XXI, en algunos casos hay miles y miles de seguidores. Entonces, da la casualidad para decir de que esta gente, estos pensadores, ideólogos o guías espirituales aparecen después de que Cristo, Jesús, funda su iglesia y deja su doctrina. Ellos aparecen, y esto no es casualidad. O sea, Cristo había advertido que esto iba a suceder, hermanos. Porque anterior a Jesús, según la historia bíblica y la historia cultural, no demuestra de alguien o de algunos que habían intentado trascender en lo espiritual. No hay registro, hermanos. Y esto no es casualidad, sino que mucha gente que ha querido también alcanzar lugares de privilegio, en algunos casos son claros en sus mensajes y doctrinas. Entonces, Cristo Jesús advirtió a su pueblo además. Hemos mencionado algunos líderes que han aparecido a través de los siglos, que también algunos han dañado espiritualmente a millones de personas en el mundo, porque han desviado la verdad de Dios, cambiando por metodología, por pensamientos. Otros han dicho que han tenido contacto con seres espirituales, pero observando la palabra y aquellas nuevas doctrinas, sacamos la conclusión de que solamente Cristo el Señor es el que llama al mundo, solamente Cristo el Señor es el que nos llama a nosotros a volvernos a Dios. Es el único guiador que nos llama al arrepentimiento, a la vuelta a Dios. Es el único guiador que nos introduce a la esperanza de una vida eterna. Después de, aparte del Señor Jesucristo, otros guías no están en esta idea. No hay señal de una eternidad, porque lo más preciado que el ser humano puede alcanzar o puede anhelar al menos es descansar un día en la presencia de Dios. Es lo más importante, porque todo lo que hacemos, hermano, todo lo que hoy construimos, un día vamos a dejar nosotros, quiera o no, un día lo vamos a dejar. Y hemos observado también a través de la palabra, algunos guías espirituales ofrecen una eternidad aquí en la tierra. ¿Y quién no gustaría, quién no querría estar para siempre sobre este mundo? Pero, sin embargo, la palabra de Dios y el mismo Jesús advierte que aún los elementos del cielo caerán, demostrando también allí que la palabra anunciada desde la antigüedad se va a cumplir. Pero hoy también, hermanos, en estos días finales, también hay, y ya estamos llevando aproximadamente, según los registros en el mundo, desde los siglos
14 y 15 en adelante encontramos una serie de personajes que surgen con el propósito de predecir, de anunciar lo por venir. Entonces es bueno que la iglesia esté al tanto, porque la palabra advierte, Cristo advirtió, hermanos. Hay registros de personajes muy importantes, de estudiosos, que hasta inclusive han tomado la palabra y la han traducido según los tiempos o la estrategia a emplear para que la humanidad tenga una dirección o tenga una esperanza al menos. Pero damos gloria a Dios que su palabra se traduce a sí mismo. La Biblia se traduce a sí mismo, hermano. La palabra de Dios, si queremos traducir, la tenemos que armar. Es un rompecabezas que hay que armar. Pero a partir de aceptar a Jesús y llevar una vida de consagración, de oración, de búsqueda constante, entonces sí, la palabra podemos comenzar a comprender. Pero por sobre todas las cosas, necesitamos oír a personas que Dios ha adiestrado, ha preparado y que están trazando la palabra correctamente. Ahí también el pueblo, la humanidad tiene esa posibilidad de oír la traducción de la palabra a través de herramientas que Dios ha levantado, los cuales al Señor Jesucristo nunca le ha faltado. También hay registro de grandes predicadores, de hombres y mujeres que a través de la historia de la humanidad han llevado la palabra en muchas partes del mundo. Entonces, hermanos, aquí nos encontramos ante acontecimientos sin precedente hoy, siglo XXI, donde hay cientos de miles que ya viven sin esperanza, pero está el pueblo, la iglesia de Cristo, que hemos recibido su mensaje y que estamos confiando, estamos esperando allí, porque sabemos que el Señor Jesucristo, así como introdujo su evangelio y él mismo anunció, y este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Entonces, uno de los últimos acontecimientos que la humanidad está esperando es el fin, el momento final, porque todo pareciera que se conduce a un final. Todo tenemos de que hay un comienzo y también va a haber un final. De los siglos mencionados en adelante ha surgido hombres en el mundo que han intentado a través de sus pensamientos, en la mayoría de ellos utilizando la astrología, o sea, el estudio de los astros en la antigüedad, que hoy conocemos como la ciencia de la astronomía. Pues en aquellos tiempos se utilizaba y se estudiaba según los movimientos de los elementos del cielo, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, donde estos pensadores sacaban conclusiones. En algunos casos también, hermanos, han dejado correr en estos últimos tiempos, y comparto, seguramente muchos hermanos habrán experimentado en la década de los 80 cómo se predijo la destrucción de la tierra de una forma natural. Me acuerdo de aquellos tiempos cuando algunos anunciaban la destrucción, inclusive indicaron día y fecha que el mundo se iba a destruir de una forma natural, que podría ser una especie de cataclismo donde el mundo se destruye solo. Y me acuerdo aquellos tiempos cómo la humanidad y muchísima gente había entrado en una desesperación, porque pareciera ser que este guía espiritual, que gracias a Dios
ya no vive. Pareciera ser que mucha gente tomó tan en serio, hermano. Me acuerdo el día cuando llegó el día de la destrucción de la tierra. Esto, muchos de los hermanos que están escuchando este mensaje se acordarán. Hasta inclusive mucha gente no fue al lugar de trabajo, otro no fue al lugar de estudio, otros se concentraron en sus hogares, otros en los templos, porque era el día de la destrucción de la tierra. Pero sin embargo, hermanos, aunque mucha gente había llegado a una desesperación, mucha de la gente que en aquellos tiempos experimentamos este momento, se escuchaba por los medios de comunicación y aún en el vecindario, mucha gente desesperada pensando que mañana iba a ser el día del cataclismo, de la destrucción. Pero sin embargo, no pasó absolutamente nada. Hermanos, la Iglesia de Cristo que escuchamos y que conocemos la palabra, Jesús, nuestro Salvador, el guía espiritual, el único que nos puede reconciliar con el Padre, el único que nos abre la puerta a la eternidad con Dios. No solamente dio doctrina, sino que también habló de los tiempos, de los siglos y de los acontecimientos que viene o que venimos experimentando la humanidad a lo largo y a lo ancho de la tierra. Cristo, hermanos, amigo que escucha este mensaje, no solo habló de salvación. Cristo en su doctrina fue completo, es completo su mensaje. No solamente trajo la revelación de la palabra, no solamente trajo milagros, no solamente vino a traer cambios en la persona y de ahí en los lugares, en los barrios, en las ciudades. Porque acuérdense que Jesús, cuando llega a nuestra vida por primera vez, no solamente impactó lo que nosotros poseemos, lo que somos, sino que también Él comienza a impactar a los seres queridos, a los más cercanos y luego también al lugar donde vivimos, habitamos. Hay algunas experiencias que se puede compartir, sino que también Jesús vino a hablar de los acontecimientos sobre esta tierra. Y esto, hermano, es algo evidente. No solo el pueblo de Dios puede contar estos acontecimientos, lo cual está escrito primeramente dicho por Jesús, porque tampoco hay registro, no hay registro en el mundo. Estos señores que les acabo de mencionar, que aparecieron recién allá por el siglo XIII en adelante, 14 y 15, hicieron sonar fuertísimo sus pensamientos, sus traducciones, sus predicciones, pero sin embargo nada aconteció. Me acuerdo este acontecimiento de la década del 80, lo llamaron el día del desastre. Me acuerdo bien, pero nada sucedió, hermanos. ¿Pero por qué no sucedió, señores? ¿Por qué, predicador, no sucedió? Porque ya está todo dicho, señores, porque ya Cristo anunció lo que va a pasar sobre el mundo. Cristo también habló de los grandes acontecimientos que el mundo ha experimentado en el pasado, lo que hoy estamos experimentando y aún lo que se va a experimentar en el futuro. La palabra de Dios dice, Cristo hablando, que los días finales se podía hablar, pero del momento en que Él toma su iglesia, nadie podía ni conocía ni los ángeles ni el Hijo, sino que estaba en la potestad de Dios del Padre. Entonces, hermanos, Jesús habló de los acontecimientos que hoy también conmueve al mundo. Cuando nosotros vemos, observamos y estudiamos la historia, que hoy tenemos terremotos, maremotos, en algunos casos volcanes que
en otros tiempos, en otras épocas, en algunos casos y en la mayoría no existía. Se escuchaba, hermanos, una vez cada 50, cada 100 años. Pero sin embargo Jesús marcó y dijo que una de las señales de los tiempos finales sería terremotos por doquier, hambre por doquier, guerra y rumores de guerra. Y esto es bueno que la iglesia tenga presente, que si el Señor anunció, que Cristo sí anunció, y que a medida que pasa el tiempo esto iba a ir en un proceso de aceleración, o sea, cada vez más cantidad, cada vez más ciudades, cada vez más lugares donde no existía, también se escucha. Pero esto forma parte también del Evangelio de Cristo. Porque ¿quién iba a creer que con tanta magnitud algunas ciudades como hoy está experimentando, hermanos, algunos desastres naturales? ¿Quién podría predecir o quién podría creer? Pero sin embargo, Jesús también envió estas revelaciones, estos mensajes. Por eso, hermanos, Cristo habló y trajo su evangelio completo. Cristo trajo revelaciones de lo que el cielo tiene preparado. Entonces muchos dirán, entonces Dios es el que está permitiendo. Pues bueno, dice la Biblia que Dios permite por causa de nuestros pecados. Algunos ejemplos tenemos en la antigüedad. Dios estaba por castigar a una nación que tenía 120.000 ciudadanos. Pero Dios, antes de castigar, antes de azotar a aquella nación, dice la Biblia que Él envía su mensaje. O sea, Dios en los cielos tiene marcado el tiempo, pero también Dios nos quiere dar la salida, el escape, la solución, el alivio, la calma. Dios también nos quiere dar, hermanos. O sea, no es que Cristo revela y que sistemáticamente va a acontecer, sino que esto sucede a causa del alejamiento del hombre de su creador. Si nosotros nos volvemos a Dios como aquella nación mencionada, Nínive, hermanos, Nínive con su capital Asiria, que actualmente ya no lo tenemos con ese nombre, pero Dios da una advertencia y la Biblia dice que Nínive se arrepiente y Dios hace pasar de largo su ira. O sea, cuando Cristo muestra los acontecimientos sobre la tierra y adentro de ella estamos nosotros, es porque va a acontecer. Pero esto no ocurre sistemáticamente, como digo, sino que Dios primero nos da una advertencia. Hermanos, esto ninguno deseamos ver semejantes sufrir. Esto no está en el pensamiento del Creador, pero sí está Dios dándonos la oportunidad para escapar de ella, para tener una salida, para tener una solución. Porque ahí también muchas veces la gente se pregunta, si está anunciado por la Biblia, entonces Dios ya anunció. Si anunció Dios, anunció Jesucristo que se iba a escuchar, que iba a ver. Hay un registro en la palabra que en la antigüedad sucedía terremotos, pero distante de los pueblos, distante de la masa, del grupo de personas. Hermanos, pero al correr de los años encontramos nosotros de que la humanidad, los seres humanos, se pervierten, se alejan de Dios. Entonces Dios tiene que proceder como buen padre. Entonces Cristo Jesús advirtió los acontecimientos, por lo cual
nosotros como estudiante de la palabra, como lector de la Biblia, también miramos los dichos de Jesús en este aspecto, donde el Señor advierte, donde Jesús habla de estos tiempos finales. Pareciera ser que muchas veces nosotros creemos de que estos acontecimientos van a llegar tarde o temprano, pero sin embargo la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que si nos volvemos a Dios nosotros, si la humanidad, si el pueblo, si la ciudad, si el país, si el barrio se vuelve, Dios va a hacer pasar de largo su ira de nosotros y nos va a librar y va a hacer misericordia con nosotros. Dice la Biblia, hermanos, de esta manera, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Cristo hablando de su vuelta a la tierra por la iglesia, por su iglesia, por nosotros. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Cristo está hablando, hermano, un poco más de 2000 años atrás, según el calendario que usamos nosotros hoy. Entonces, una de las principales herramientas que es utilizada es el engaño para desplazar a la iglesia, para sacarnos del camino de la verdad que es Cristo Jesús, por cuanto Él nos lleva, nos hace volver al Padre, por eso es la verdad, por cuanto a través de Él somos limpios de todo pecado, por eso es la verdad, por cuanto que Él es el camino, la vuelta a Dios, por esto Jesús es la verdad. Entonces, hermanos, comenzamos a observar que Cristo advierte y encontramos, como dije, da la casualidad que aparecen grandes religiones y creencias. Hemos mencionado algunos de ellos, pero ya siglos después de que Cristo fundó su iglesia. Entonces es buena la historia que conocemos. Entonces es bueno que la iglesia esté al tanto de los acontecimientos del pasado. Porque mucha gente no quiere leer, no se quiere informar. Dicen muchos hermanos, especialmente los pentecostales, quienes hablan también pentecostal, ¿qué decimos? Y bueno, todo lo que no está en la Biblia no vamos a estudiar. Pero sin embargo, es bueno que lo leamos, hermano. Es bueno que estemos enterados cuando comienzan a aparecer esta gente, estos guías o supuestos señores que revelan el misterio, que desatan los tiempos, pero sin embargo ellos aparecen como imitando al Señor Jesucristo. Pero ya Jesús, como Rey y Señor, hoy su palabra se está hablando más que nunca en todas partes del mundo. Y como Él es el único Rey de los cielos y la tierra, porque observen, hermanos, que a través de los tiempos, lo que han sido reyes humanamente han desaparecido y ya no existe más. Pero el de Cristo Jesús sigue siendo. Mucha gente ha intentado borrar el nombre de Cristo, pero no han podido porque Él es el Rey de los cielos y de la tierra. Entonces Jesús advierte de que estas señales serían evidentes cuando se acerque el tiempo final. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, cuando nosotros escuchamos, hermano, estos rumores, cuando nosotros vemos los conflictos bélicos que se desatan, aún podemos mencionar algunos que han quedado atrás, que han sido
muy duro, en algunos casos han sido conflictos muy fuertes, donde miles de personas han perdido la vida, pero sin embargo no marcó el final, porque es necesario que la iglesia sepa que hay, y Cristo tiene, una de las últimas señales que la iglesia tiene que tener presente, es la que vamos a leer aquí, hermanos, también en este día. Cuando Cristo muestra, ahora, si nosotros comenzamos y creemos solamente por los acontecimientos que la humanidad está demostrando, o que la misma naturaleza está reaccionando, hermanos, esto no nos está marcando todavía el momento culminante. Ahora que estamos en la puerta, estamos en los días finales, sí Señor, estamos en los días finales, pero también tenemos que mirar más de lo que Cristo habló. Entonces Jesús comienza y sigue todavía diciendo, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Habrá terror y grandes señales del cielo. También la iglesia tiene presente esto, que las señales como el eclipse solar, por ejemplo, en otras épocas no hay registro, hermanos. Y también es bueno que la iglesia sepa que estos acontecimientos se van dando no menor a un siglo de la era nuestra. O sea, podemos mencionar recién para el siglo XIX y XX, por ejemplo, pero antes no. Entonces, ahí también la señal está hablándonos a nosotros, que lo dicho por Cristo no fue preparado como algunos pensadores, que cuando hablan y critican acerca de la Biblia, dice, es un libro preparado sistemáticamente. No, está demostrando la palabra, lo dicho del Señor Jesucristo, que aquí no está preparado nada, sino que aquí está la palabra de Dios, el cielo, porque el cielo es el que da esta orden de que se produzcan las cosas en la tierra. Eso también la iglesia tiene que saber, estar seguro de ella, y también la gente que escucha esta palabra, que el cielo es el que da esta orden. O sea, el cielo es el que escribe, o Dios es el que escribe. Y esto demuestra la palabra. Los voy a llevar rápidamente. Apocalipsis capítulo 5 nos muestra que en el cielo hay dos libros. El libro de la vida y el libro de las revelaciones. Y faltaría uno más, que sería el libro de las obras. Son tres libros que la palabra muestra, que están en el cielo, en la presencia de Dios. Y uno de estos libros, que es el libro de las revelaciones de los acontecimientos, de lo que el cielo marca para la humanidad, para la tierra, Cristo lo recibe. Y a través de la revelación se lo da a Juan, para que la humanidad se entere de los acontecimientos que venían o que vienen sobre la tierra. Entonces vemos que el cielo, como dijo Jesús, el que viene de arriba es sobre todo. O sea, el hombre puede tratar de evitar. Nosotros podemos intentar quitar, no querer, no anhelar los acontecimientos. Lo podemos hasta menospreciar. Hasta podemos decir entonces, Dios entonces no es bueno, no es amor como tanto se habla. No, es que Dios prepara el tiempo también para ir marcándonos a nosotros que se está terminando la oportunidad. Que Dios no le ha dado al hombre para que viva eternamente sobre la tierra, como algunos también está ofreciendo al semejante una vida eterna sobre la tierra. ¿Quién no querría? Porque naturalmente queremos vivir eternamente sobre la tierra. Y todo lo que hemos construido la queremos tener siempre, pero Dios marcó un comienzo y también un final. Entonces, hermanos,
Si Dios ha marcado el destino de la tierra, entonces, ¿quién es el que tiene el mando? ¿Es el hombre? ¿Es la ciencia? ¿Es la fuerza, el poder monetario? ¿Es el poder armamentística entonces la que define? No. Dios desde los cielos es el que está manejando. Dios desde los cielos es el que está dando órdenes. Entonces cuando la iglesia entiende y confía de los dichos de quién, de Cristo Jesús, que Él estaría, y he aquí estoy con vosotros, esto es promesa de Cristo para nosotros, su iglesia, todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces los acontecimientos actuales están marcando, nos está diciendo a nosotros a grito de que se acerca el fin, que estamos en los días finales. Aunque el hombre, aunque los grandes sabios hoy se preparan para escapar de estos desastres naturales, algunos están preparando ya el lugar y hay ya algunos poderosos monetariamente hablando que ya están negociando, por ejemplo, parte del planeta, por ejemplo, Luna o Marte. Algunos ya están hasta inclusive vendiendo. ¿Por qué? Porque si se viene el cataclismo, entonces se supone que se podrá escapar allá arriba. Pero sin embargo, es Dios quien ordena, no solo en la tierra, sino también es Dios quien maneja todo el universo. Por eso, hermano, es que es necesario que la iglesia esté al tanto de la palabra y de los acontecimientos que está ligado directamente a la palabra, a través de la historia, adentro de la humanidad. Entonces, la Biblia dice, hermanos, aquí continúa Cristo hablando y advirtiéndonos a nosotros, y habrá grandes terremotos, porque en su tiempo, estamos hablando del tiempo de Cristo, no se registra terremotos como la que hoy nosotros estamos experimentando. Dije que hay un solo registro en la Biblia acerca de un terremoto, pero lejos de la masa donde estaba la mayor parte de la gente, lejos sucede. Pero sin embargo Cristo anunció de grandes terremotos. Por ejemplo, no muy distante tenemos a un país hermano que ha sido sacudido por varios terremotos. El país de Chile, por ejemplo, no hace mucho tiempo fue sacudido por un terremoto que prácticamente atraviesa el país, prácticamente. Hermanos, esto podemos mencionar como algo realmente fuerte y grande. No hace varios tiempos, cuando Santiago de Chile fue sacudido por un terremoto, hasta inclusive se sintió ese movimiento hasta Buenos Aires. Entonces, ¿de qué habló el Señor Jesús entonces? Habló de señales evidentes, donde todos estamos viendo, donde todos estamos de alguna forma sintiendo. Entonces Jesús anunció la verdad. Entonces la palabra de Dios no está mintiendo como algunos creen o algunos intentan desestimar el mensaje del cielo, porque esto es mensaje del cielo, hermano. La palabra es mensaje del cielo, para que nosotros estemos al tanto, para que la iglesia sepa lo que va a acontecer, para que la iglesia nos preparemos, para que la iglesia confiemos en la palabra. Porque si Cristo dijo, hermano, y anunció estar con nosotros, su iglesia, hasta los tiempos finales, es para que nosotros no temamos de lo que está aconteciendo. Del siglo que estamos viviendo, donde no solamente los países con grandes poderes monetarios y relativamente también armamentística se están preparando para de alguna forma enfrentarse
o provocar un conflicto, sino que también encontramos ya otros países más pequeños, otros pensadores que también están en la misma línea, pero los acontecimientos es que se cumple la palabra. Pero aquí, hermanos, en estos días que estamos viviendo, prevalece la promesa del Evangelio de Cristo. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, hermano, cuando oigamos, dijo Jesús, no os alarméis, no temamos, sino que confiemos que Cristo es el que da la orden, que del cielo viene la orden. O sea, hermano, si hoy estos grandes y poderosos están anunciando directamente al mundo que por utilizar estos armamentos, estas armas, en algunos casos son de destrucción masiva, produciría un cataclismo, hasta inclusive alguno anuncia la tercera parte de la humanidad. Pero sin embargo, no se olviden, señores, que Cristo es el que está como juez hoy. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que define, hermano. Mucha gente cuando escucharon estos enfrentamientos directos en palabras, conflictos que están a punto de desatarse, mucha gente ya comenzó a decir que la iglesia se tiene que preparar, que la iglesia se tiene que alistar. Hermanos, la iglesia tenemos que estar listos siempre, no solo cuando escuchemos estos acontecimientos, porque estos acontecimientos están marcando los días finales, no el final, porque hay un mensaje que Cristo habló con respecto a la marca, al momento de la culminación. Y esto es bueno que la iglesia lo tenga presente, hermano. También es palabra de nuestro Señor Jesucristo, sino que es bueno que la iglesia tenga presente. Él mismo dijo, porque es necesario que este evangelio sea predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, allí sí, Jesús está marcando un final. Allí sí el Señor Jesucristo está diciendo, esa es la parte última. Los acontecimientos de los terremotos de la naturaleza que se desata, que despierta, que reacciona, y de los seres humanos que se desafían y están cara a cara a punto de provocar sin pensar en el semejante. Todo aquello está marcando los días finales, pero el reloj del cielo va a comenzar a escucharse cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones. Entonces sí, se puede hablar de un momento final. Ahora, ¿qué dice la iglesia? ¿Hemos llevado el evangelio de Cristo a todas las naciones? ¿Hemos llevado el evangelio de Dios a toda la humanidad? La iglesia ha llegado a tocar todos los rincones de la tierra para decir, estamos a punto. Hermanos, por eso, de este nuestro humilde lugar, siempre estamos insistiendo a la iglesia, que necesitamos que la gente que fuimos llamados a llevar la palabra, comencemos a mirar verdaderamente los propósitos del Evangelio de Cristo, que es llevar la palabra y comenzar a direccionarnos hacia ese lugar, hacia ese objetivo de llevar la palabra, de difundir la palabra. Porque cuando la Biblia dice, cuando Cristo dice a todas las naciones, está hablando de toda lengua, de toda etnia, de todo grupo. Y es ahí cuando insistimos nosotros en este lugar, que hay lugares y hay países en el mundo, hermano, que están atados, que están amarrados, que están impedidos
en algunos casos ya hace más de 1000 años, especialmente estos días de conflicto bélico que se está viendo, justamente es por esos principios de la libertad. Justamente por eso se está moviendo este conflicto. Porque la iglesia ora, porque la iglesia clama. ¿Usted sabía cuántos pastores, cuántos siervos de Dios están en esos lugares clamando por la liberación? Para que este evangelio sea presentado en todo lugar. Hermanos, o solamente Latinoamérica y el norte merece la libertad, o solamente nosotros merecemos la libertad para predicar la palabra en Latinoamérica y hacia el norte del mismo, de punta a punta, y aquellas naciones y aquellos lugares y aquellos pueblos, ¿qué serán de ellos entonces, hermano? Entonces la iglesia es cuando comienza a tener mayor interés por predicar la palabra, por llegar a toda la humanidad, porque ese es el último señal que Cristo habló, que su evangelio sería predicado. Entonces cuando invitamos a los predicadores, especialmente a los que dirigen ministerios, a los evangelistas, es momento, hermanos, de tener un objetivo. Es momento de comprender que llevar la palabra no es fácil. Llevar la palabra no puede hacer uno solo. Es aquí cuando la iglesia debe de tener la mirada de la unidad del conjunto. Es cuando necesitamos verdaderamente unirnos en la palabra, en el espíritu. ¿Para qué? Para poder llevar la palabra. Para que el evangelio, la predicación del evangelio se escuche en todas partes del mundo. Mire, hermanos, después de más de 1000 años que ha tomado un sistema no democrático a países como Siria, como el Líbano, como Irán, Irak, recientemente ahora, y hace algunos meses atrás, recién se le permitió, escuche, esto es muy importante, se le permitió a un director de radio cristiano que transmite desde Medio Oriente poder recién llegar a transmitirle el evangelio. Mire, hermano, estamos hablando de un atraso de evangelización más de 1000 años en esos lugares. Y también que la iglesia necesita, y especialmente los predicadores, los líderes tienen que estar al tanto, porque aquí estamos comprometidos todos, hermanos, para orar, para clamar a Dios, para adiestrar a los hermanos, para preparar a los hermanos. Porque si el cielo muestra que hay que evangelizar, es porque tiene que haber gente que tiene que llevar la palabra, hermanos. Porque en algunos casos hay gente que me dice, hermano Emilio, Dios tiene para eso los ángeles. No se equivoque. Los ángeles son enviados cuando Cristo quiere, hermanos. Porque Él tiene el señorío. Pero su iglesia tiene el compromiso porque ya se le dio la tarea de llevar la palabra. Por eso Dios levantó evangelistas. Por eso Dios levantó misioneros. Por eso levantó el Señor Jesucristo. Por eso hoy tú estás en ese ministerio como evangelista para llevar la palabra al mundo. O solamente Argentina. O solamente Centroamérica y Norte y Canadá. Solamente nosotros tenemos este privilegio, hermanos. No nos equivoquemos. Este evangelio debe ser predicado. Hasta en la actualidad, hermanos, todavía hay muchísimos lugares donde la gente, nuestro semejante, están privados desde hace siglos que no pueden oír la palabra de Dios. Donde predomina otras culturas, otras ideologías, donde han entrado, y siempre digo, el mismo infierno, para colocar allí un muro para que el evangelio no entre. Algunos pensadores dicen, porque ellos han menospreciado a los enviados. No, hermanos. Por eso la iglesia tiene que estar informado al tanto
de que hay lugares que realmente están sitiados por el mismo infierno para que la palabra no llegue, hermano. Son luchas espirituales que la iglesia tiene que dar, que la iglesia tiene que batallar para poder dar con el propósito del cielo, de llevar, de extender el evangelio. Porque en estos últimos tiempos, hermano, donde la iglesia estamos experimentando nosotros días realmente finales, donde los acontecimientos bélicos nos dicen a nosotros que son tiempos finales, que son días difíciles, que son días donde comienza parte de la tribulación sobre la tierra, donde el hombre entra, donde entramos en una desesperación, donde ya nadie sabe lo que va a pasar mañana o el año próximo. Pero la iglesia que cree en Cristo es la iglesia que permanece firme, porque cree que su Señor es el que está comandando todo, es su Señor quien está dando órdenes de arriba para que suceda en la tierra. Gloria al Señor, porque la iglesia está clamando y muchos de estos acontecimientos traerán libertad para que la palabra se hable, para que el evangelio comience a fluir en esas ciudades, en esos países, porque el cielo es el que, sobre todas las cosas, el que da orden para beneficiar a los que están clamando en esos lugares, a los que están gimiendo. Ustedes saben cuántos pastores, cuántos siervos de Dios, cuántas siervas de Dios hacen llegar sus peticiones. Usted lo tiene, está al tanto de estos acontecimientos donde nuestros hermanos están pidiendo auxilio, que clamemos por ello. En algunos casos están pidiendo para que lo recibamos como refugiados. Hermanos, pero quedan todavía esos pueblos a merced del mismo infierno. Es hora que la iglesia entienda y comience a clamar. Es hora que la iglesia entienda que nosotros no terminamos en este edificio, no terminamos en esta ciudad, en este barrio, en esta aldea, en este distrito, en este departamento, en este estado, en esta provincia. No termina allí el evangelio. Cristo desea, anhela el cielo, está abriendo puertas, el cielo está derribando muros para que su iglesia se extienda, para que su iglesia vaya. Por eso este es el momento de prepararse, este es el momento de adquirir conocimiento. Como le dijo el profeta, el Señor devora la palabra en este momento, porque tú va a dar aún hombres para que sean libertados, para que sean rescatados. Por eso la iglesia inteligente debe de orar, pidiendo al cielo: Señor, utiliza la herramienta que está en tus manos, utiliza, Señor, para que sea posible, para que vayamos y para que el tiempo del fin realmente llegue, para que tu palabra sea hablado en esos lugares. Gloria al Señor. Hermanos, es momento de que la iglesia se ponga de pie y comience a entender de que realmente Dios nos puso para llevar a cabo un trabajo enorme sobre esta tierra. Hermanos, la voz de Dios, la orden que viene del cielo pasa por la iglesia. Mucha gente dice, esto sí que está realmente fuera de sí. Es porque no entienden, porque Dios es el que revela los misterios y Dios es el que muestra los acontecimientos para el tiempo postrero. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra. Oramos, rogamos, Señor, en este día junto a tus siervos, tu sierva que están aquí unidos, Señor. Rogamos, Señor amado, de una forma especial para que las puertas se abran. Oramos, Señor, de una forma especial para que tus siervos, tus siervas, en esos lugares, Señor, de conflicto, sean, Padre, librados, sus vidas sean, Padre, vuelto en libertad para dar tus buenas nuevas a las almas en esos lugares. Bendito Dios,
De esta forma también provee, Dios mío, las herramientas necesarias para poder llegar a esos lugares. Las puertas, Señor, solamente tú las puedes abrir para que podamos llegar con tu mensaje a esas almas. Gracias, Padre, en este día. Consuela los corazones, Padre. Sana al enfermo, liberta al oprimido, al que está confiando, al que está esperando en este día de ti, Señor. Porque el Evangelio de Cristo no ha cambiado, no ha sufrido ningún cambio ni variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Oh Jesús de Nazaret, oh Jesús, en este momento visita esta alma que está esperando de ti, que está creyendo, Señor, que está clamando, que está gimiendo en este momento. Poderoso Rey, tú eres Señor de señores, tú puedes hacer este milagro, tú puedes, oh Dios, libertar esta alma que está clamando en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, en este día tu Santo Espíritu se ha derramado, Dios, para llenar esta copa, Señor, para saciar, Dios mío, esta alma sedienta que está clamando tu presencia, Señor amado. Padre, Jehová nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias, Padre. Gracias te damos. Usted puede contactarse con este ministerio utilizando este medio. Envíe su correo a emiliogaete@gmail.com. También puede contactarse con nosotros a través de la red social Facebook. Allí envíe su mensaje a @radio el mensajero AM, y allí los hermanos de este ministerio estaremos contestando tu petición. Dios en este día te dé paz, gozo y alegría en tu corazón.